Llevo años utilizando Mappy, lo admito, y probablemente veáis que os cuento más ventajas sobre Mappy que sobre Wikiloc, que soy realmente nuevo utilizándolo. Hace 2 semanas es la primera vez que estoy utilizando Wikiloc Premium, el cual tiene un precio muy asequible, por eso me he animado, ya que es un programa que no utilizaba en el móvil, pero sí en el ordenador. Para que entendáis las posibles ventajas de cada uno, voy a explicaros muy brevemente cómo utilizo yo estas aplicaciones para poder moverme, guiarme y tener mapas de donde quiero ir. Lo primero, obviamente, Mappy en el móvil siempre descargo. Teniendo capacidad en el móvil, creo que porque tengamos ahí un giga o 2 de mapas no va a pasar nada, así que puedes descargar todas las zonas que pienses que alguna vez vas, pero lo recomiendo como primera medida descargarlo, tenerlo ahí. He visto muchísima gente que llega a un parking para empezar una ruta a descargar los mapas y dice, ahí va, si no tengo señal, ni cobertura, ni datos. Esto ya te va a dar una ventaja que sigo viendo un montón de gente que me cruzo, que te pregunta, que no tiene ni idea, que no sabes si está exactamente en un sitio o en otro, pero bueno, un poco como si va a una ciudad y dirá, bueno, voy a saldré, si no será por esta calle, será por la otra. Y esto es bastante diferente en la realidad. El siguiente paso que suelo hacer cuando una zona o no la conozco o veo que el Mappy no me proporciona suficientes alternativas es ir en el ordenador, en el navegador, a Wikiloc. Tiene cosas que me gusta y cosas que no. Es genial poder encontrar rutas de todo tipo, pero a su vez las vas a encontrar repetidas, erróneas y de todo tipo de personas. Personas que se lo toman en serio, suben la ruta con sus puntos, te comentan los detalles que tienes que tener en cuenta, y gente que te pone que es esa ruta pero realmente hace un trozo y te lo deja a medias, así que tienes que mirar muy bien que coincida lo que quieres con esas rutas. Yo las estoy utilizando ahora bastante en la zona de Asturias porque, primero, en los mapas de todas las aplicaciones hay muchos PR que incluso ni figuran en estas aplicaciones. Y eso es un poco un chasco porque muchas veces no puedes planificar la ruta o no puedes ver alternativas, estás por una zona y dices, bueno, me gustaría volver hacia allá y no ves opciones que existen. Así que lo que estoy es acudiendo, como os comento, en el ordenador, Wikiloc, veo todas las alternativas que hay por una zona, selecciono 2 o 3 que me interesen, las descargo en GPX, con un track de 500 puntos sobra. Una vez tengo descargado ese GPX, lo importo en herramientas en Mappy. Por supuesto, en Mappy tenéis que crear una cuenta, no es nada complicado, con vuestro propio correo, la creáis y de esa manera vais a tener sincronizado en todos los dispositivos, tabletas, ordenadores o móvil, todo lo que tengáis ahí, puntos de interés, rutas, trayectos que habéis grabado si queréis, todo lo vais a tener ahí. Y de esa manera conjugo Mappy, que me parece una herramienta increíble de planificación de rutas para moverme por ahí, con rutas reales que personas hayan hecho, que hayan compartido, y puedo combinarlo todo. Claro, ¿qué ocurre? Que no todas las veces tengo las rutas descargadas que me gustaría. Hay zonas complejas donde no figuran alternativas, así que pensé, digo, bueno, pues como tiene un precio razonable Wikiloc, me abono un año, puedo sobre la marcha en el móvil seguir algunas rutas. Y ahí es donde empiezan un poco las diferencias entre una aplicación y otra. Mappy es una aplicación de planificación y seguimiento de rutas, de orientación, de saber en dónde estás, hacia dónde vas y conocer un poco lo que te rodea. Y Wikiloc es una herramienta o para grabar una ruta o para seguir una ruta de otra persona. Para eso es genial. Por eso digo que todo tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente no tengo que deciros que cuando estás por ahí, si quieres buscar rutas en Wikiloc, pues tienes lógicamente que tener cobertura, porque no te va a acumular ni cargar las rutas. Y eso me pasó en una reciente, donde por el tema de los incendios, tuve que tomar otra alternativa, me puse a buscar y como la cobertura era muy mala y muy lejana, pues no cargaba. Y al final me quedé sin ni la que tenía, ni la que quería cargar. A cambio, es cierto que en cuanto tienes cobertura, tienes una opción de muchas rutas, tienes que, eso sí, presionando una por una y cargando la ruta para ver por dónde va y si va hacia donde tú quieres, y entonces en un momento dado pues puedes
seguirla activamente o no. Y en este momento del vídeo sí quiero dar un punto a favor de Wikiloc en el tema del seguimiento en vivo. Y es un poco un tirón de orejas a Mappy para que incluya de alguna manera Mappy un seguimiento en vivo, que puedas compartir tu ubicación para que otras personas sepan por dónde vas. Para este tema yo recomiendo, mientras no existan alternativas mejores, Follow Me. Lo he nombrado ya varias veces y sigo diciendo que por 7-8 euros al año me parece una herramienta increíble. Increíble porque no vas a tener una aplicación en sí, un mapa y una cosa muy compleja que te va a decir por dónde estás, todo muy bonito, sino que es un programa que corre en el teléfono, que vas subiendo tus coordenadas y puedes verlo desde un navegador con las personas que tú elijas. La maravilla de esta aplicación es lo poco que consume de batería. Cuando digo poco, es ridículo. Calcular en 24 horas, si lo tenéis activo, entre un 2, un 2,5% es lo que consume en mi dispositivo. Porque uno de los problemas, y no lo hago ni en Mappy ni lo hago en Wikiloc, es grabar rutas. Por eso muchas veces veréis que no comparto rutas, y es porque en el momento que le dais a la tecla de iniciar navegación, seguimiento, grabar ruta, cualquiera de esas teclas os va a consumir mucha batería. Para que os hagáis una idea, estado haciendo varias rutas comparando Wikiloc y Mappy, y viene a gastar Wikiloc unas 6 horas por una ruta de 16-17 kilómetros comparadas, y eso pues casi se fulmina, pues sí, el 50-52% de la batería. Y con Mappy se me viene a fulminar un 40%, o sea, aproximadamente cualquiera de las dos consume. Y claro, si vas a hacer una ruta larga, lo último que tienes que hacer es ventilarte un 60% de batería simplemente en grabar una ruta. Llevar siempre una batería externa si lo vais a hacer, y lleváis un respaldo de esta manera. En cuanto a los mapas y orientación y moverme con ello, a lo mejor es por costumbre, pero me sigue gustando más Mappy. Tiene una paleta de colores, un sombreado en las pendientes que me hace más fácil moverme. Es cierto que Wikiloc tiene diferentes tipos de mapas que tienes que ir aplicando siempre y cuando tengas cobertura, pero en algunas ocasiones terribles. El vista satélite es bastante malo, en ese sentido me quedo con Mappy. Algún detallito más os diría que no me ha gustado de Wikiloc, y entiendo que es una aplicación orientada un poco a red social, a ver lo que han hecho otros, a compartir tú lo que has hecho, y quieren que incluyas fotos, que incluyas comentarios, que te pegues la currada para luego ellos cobrar un servicio a los demás, ¿no? Y eso es un poco donde a mí no me convence. Cóbrame por tener unos mapas cojonudos donde tengas detallado absolutamente todo. Preocúpate de mirar las rutas, a ver las que están bien, las que están mal, unificarlas, consultar mapas locales, no simplemente proveerte de los usuarios para luego cobrar un premio, que no es caro, si no es eso. Tiene utilidad, es cierto. Os lo resumo muy fácil. Tú Mappy, tú dices en el teléfono un punto, presionas y te da alternativas para ir, por caminos marcados obviamente, pero te da un tiempo de estimación de llegada, te da un perfil de la ruta, te da un montón de cosas que Wikiloc, siendo tantos años ya destacado en el tema de rutas, pues no lo ofrece. Y poco más que contaros, simplemente yo creo que no existe una gran aplicación para todo. Como veis, Mappy me encanta, pero es cierto que le faltan rutas, le faltan trayectos, cosa que Mappy te puede aportar, y creo que combinando ambas puedes obtener unos excelentes resultados. Eso sí, de cualquier manera, instalar una aplicación, la que sea, de mapas, porque la diferencia de ir con ella o sin ella es abismal. Sigo ruta y nos vemos en el próximo vídeo.